tristemente lo que pasa en muchos matrimonios, que llega un momento en que, bueno, empieza a pensar cosas que no debiera y nos llegamos a separar. Cuando mi marido me dejó, había noches en que era para volverse loca del dolor. Llegamos a tener 2 niñas. Tenían 2 y 4 años y el criarlas sola sentía como humanamente una impotencia. Lo peor que de esa decisión que tristemente tomé fue que me alejé de Dios y de mi familia. Cada vez me encontraba más encadenado, porque hubo mujeres, hubo droga, hubo un libertinaje de fiesta. Vivía totalmente mi vida. Yo era muy pequeña, así que recuerdo no entender el por qué todos los niños tenían a su papá en casa y yo no. El sentir esa falta de mi padre en casa es algo que me afectó bastante y Dios tuvo que restaurar en mi vida años después. Estaba con mucha desesperación, con amargura. Ya había tocado fondo total. Cada noche mi hermana y yo orábamos por mi padre, le pedíamos a Dios en primer lugar que mi padre se volviese a él y en segundo lugar, si podía ser, solo si podía ser y era su voluntad, que mi padre regresase con mi madre. Si Dios quiere que vuelva, sea para toda felicidad y para toda la vida, pero que vuelva en el momento de Dios. Hubo un día, el 26 de octubre de 2006, mareado por los efectos del alcohol, apagaba mi último cigarrillo, invoqué el nombre de Jesús y dije solamente 2 palabras: ayúdame, Señor. Cuando el hijo estuvo fuera de su casa, todo su dinero se desvaneció. Esa droga, la bebida y las mujeres, todo lo que él tenía lo perdió. Y solo se quedó triste y con dolor, vacío y sin nada y con gran desilusión. Y al estar ahí se dijo: volveré y a mi padre perdón le pediré. Vuelve al hogar, vuelve a casa ya, porque el padre esperando está. Deja de esconderte, deja de escapar, vuelve al hogar. El padre cada día. Y como el hijo pródigo, clamé al Señor, me di media vuelta y regresé al Padre. Y a la mañana siguiente me levanté totalmente transformado. No sé lo que me pasaba. Recuerdo que no podía parar de leer el Evangelio de San Marcos y notaba una paz muy grande en mi interior de no necesitar nada extra para llenar ese vacío que tenía. Yo ahora entiendo que fue una total reconciliación con Dios, ¿no? Que la misericordia de Dios y su gracia se magnificó esa noche en mí, totalmente transformado y liberado de todo vicio y de toda esclavitud, de los cuales el primero en asombrarse fui yo. Esperando está, deja de esconderte, deja de escapar, vuelve al hogar, vuelve al hogar, vuelve al hogar. No solo pedí perdón y un arrepentimiento sincero a Dios, sino también a mi familia, especialmente a mi esposa y a mis 2 hijas. Pues tuvimos 17 meses de noviazgo nuevamente y después de esos meses nos volvimos a casar. Dios puso en mí un perdón hacia Juan Antonio de una manera milagrosa que pude experimentar hasta hoy. Sanó todo el corazón, curó las heridas,
una por una. Y así fue, Dios lo hizo. Él no solo transformó la vida de mi padre de una manera sobrenatural, sino que además Él restauró el matrimonio de mis padres. Cristo lo ha hecho todo. Ha sido el puente de mi restauración, de mi reconciliación con Dios. Vuelve al hogar, vuelve a casa ya, porque el Padre esperando está. Deja de esconderte, deja de escapar, vuelve al hogar. Vuelve al hogar, vuelve a casa ya, porque el Padre esperando está. Deja de esconderte, deja de escapar, vuelve al hogar, vuelve al hogar, vuelve al hogar.